Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la regeneración, vive el Señor. Y es interesante que más va creciendo la ciencia, más incredulidad, y es provocada la incredulidad por el crecimiento de la ciencia. Nosotros tenemos que aprender algo como cristianos, que nosotros tenemos que ser regenerados, aleluya. Y regeneración es un nuevo nacimiento, es un cambio de naturaleza y es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Nos cambia a ser una persona espiritual. Sabemos repetitivamente que al entrar en el pecado ya no somos personas espirituales. La naturaleza que rige en nosotras es la naturaleza carnal. Por eso tenemos que nuestro espíritu sea reconciliado con el Espíritu de Dios, vive el Señor, y que tiene que haber una regeneración, tiene que volver a nacer, vive el Señor. Por eso dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vive el Señor. ¿A qué estamos esto? En una forma simbólica, nosotros al conocer a Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, somos nuevamente un nuevo nacimiento. Y esa es la regeneración. Volvemos a nacer. Vive el Señor. Por eso somos a ser engendrados nuevamente en el Espíritu. Dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, venimos a tener algo diferente. Es interesante que si tú eres un reptil, en el caso de un lagartijo, tú le cortas, va a suponer, un pedazo de la cola, vuelve y se regenera y se hace de nuevo. Aleluya. Pero las características se quedan igual. Vuelve a ser igualito al que estaba anteriormente. No cambia. Pero aquí la regeneración, nos quedamos en esta carne, pero ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir es diferente. La palabra nos habla que tiene que haber un cambio desde dentro de las entrañas. Vive el Señor. Así, por eso vive Jesús, aleluya. En el libro de Juan, capítulo 3, nos habla de Nicodemo, el famoso Nicodemo, que era un principal de entre los judíos. Vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y él le dijo que él lo reconocía como maestro, aleluya. Y él le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso la regeneración es sumamente importante, el nuevo nacimiento. Tiene que haber un cambio desde las entrañas. Cuando la palabra nos dice entrañas, se refiere de lo más profundo del estómago, más profundo del corazón. Vive el Señor, tiene que ser diferente. Nuestra naturaleza cambia. ¿Y cómo cambia? Ya no hablamos igual, ya no pensamos igual, ya no caminamos igual. Nuestra forma de ser es diferente. Es como, póngalo de esta forma, es como entrar a una dimensión diferente. Vive el Señor. Y nacer de nuevo, cuando tú naces de nuevo a los bebés, por eso dice la palabra que primero nos dan leche y luego entramos a vianda. Es como los bebés cuando nacen, vive el Señor, hay que empezar a desarrollarlo, hay que empezar a enseñarle las cosas, cómo hablar, cómo caminar, cómo vestirse, cómo moverse, se le enseña a caminar, se le enseña a hablar, aleluya, y es volver a ser de nuevo. Si nosotros no cambiamos, nosotros no vamos a tener salvación. Por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es pecaminosa y en el reino de Dios no entra pecado ninguno. Y luego Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Podemos entender que nosotros entramos a una dimensión diferente de vida. Esto es, Jehová Dios pasa a ser el soberano de nuestras vidas. Aleluya. Por eso dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿a qué se refiere? Vive Jehová. Del agua, el agua simboliza el Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios es el que nos transforma. La función del Espíritu Santo es redarguir, el escudriñar, el darnos a entender, aleluya, la palabra de Dios, darnos a entender, a poder entender qué es el propósito de Dios en nuestra vida. Y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, vive el Señor. Viene a haber un cambio. Es como si tú te quitaras un traje viejo y te pusieras un traje nuevo. Vive el Señor. Y viene a ser Dios el soberano. Ya tú no te mandas, tu forma de pensar, cómo tú te diriges, las decisiones, todo tu ser es diferente. Porque soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Él viene a tener la autoridad, aleluya, en nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya no somos carnales, somos espirituales. Vive el Señor, aleluya. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, empiezo desde el 12, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No vamos a poder entender el propósito de Dios, no vamos a poder entender su palabra, no vamos a poder entender, vive el Señor, lo que nos espera en la salvación y la vida eterna, si nosotros no tenemos una vida espiritual, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. La carne busca su satisfacción. El Espíritu busca satisfacer lo espiritual. El Espíritu busca que nosotros crezcamos. El Espíritu es el que dice: Abba, Padre, tú eres mi consuelo, tú eres mi fortaleza. Él es el que nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. Él es el que nos ayuda a crecer en fe. Vive el Señor. Hay dos mundos. Ponlo como si hubieran dos mundos. Si tú no eres regenerado y no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú te quedas en un mundo terrenal. Tú te quedas en el mundo del pecado, en el mundo que le pertenece al enemigo. Y ya tu padre sigue siendo el diablo. Vive Jesús. Aleluya. Pero está el mundo espiritual. Ya pasamos a ser espirituales. Ya nuestro Padre es Jesucristo. Vive el Señor. Ya nuestro Padre, en Él confiamos. Es algo diferente. Es una fuerza, no es una fuerza supernatural a nivel gnóstica, a nivel de algo que baja del cielo, no es eso. Es el Espíritu, es una fuerza en la fe, es una fuerza en que yo tengo quien me dirija. Ya esta carne no tiene quien, esta carne no es la que me dirige, sino es su palabra, la palabra de Dios, aleluya. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Vive el Señor. Recordemos que es un cambio en nuestro estado, es una posición diferente. Tenemos que aprender a valorizar el ser llamados hijos de Dios. Tenemos que aprender a valorizar, vive el Señor, la posición que venimos a tomar. Quizás en este mundo, en esta vida terrenal, en esta vida secular, tú dirás: pero yo solamente soy un limpiapiso. En este mundo natural dices: pero yo soy nada. Yo no soy nadie importante. Pero cuando venimos a Jesucristo y tenemos una nueva naturaleza, tú eres importante. Todos somos importantes para Dios. Dios no hace acepción de personas. Vive el Señor, aleluya. Aquí no hay un estrato social en Cristo Jesús, porque todos somos iguales para Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios mira a uno solo, a los que somos llamados hijos e hijas de Dios, aleluya, a los que son sus siervos, vive el Señor, porque a todos nos enseñan lo mismo, a todos nos pide lo mismo, aleluya, a todos nos pide obediencia, sometimiento, entrega, que le creamos a Él. ¿Por qué podemos sostenernos en estos momentos difíciles? Porque el pecado va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque van a venir más virus, más pandemia, va a venir más cosas, más temblores, más tormentas.
vive el Señor, más huracanes, más cosas van a venir. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a sostenernos? En nuestra fe, en nuestra nueva naturaleza, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, vive el Señor. Él es el que nos sostiene, hermano. No dejemos perder esta cosa tan hermosa, ese regalo que Dios nos ha dado por gracia, porque esto ha sido por gracia. Esto no ha sido comprado por ti y por mí, por dinero. Esto fue comprado por sangre. Vive el Señor, aleluya. Y en Juan 1, 2 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hubo un día, vive el Señor, que Jehová Dios sabía lo que iba a suceder. Por eso es omnisciente, uno de sus atributos. Él sabe todo lo que iba a suceder y sabía que un día tú y yo teníamos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él sabía que solos no íbamos a poder y por eso nos dice que tenemos que crecer en agua y espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, vive el Señor, sea el que nos dirija. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo, estamos viviendo en la gracia, pero estamos viviendo en la gracia, pero no queda anulada la palabra que Dios ha dado desde un principio, la palabra que dio en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, lo del tabernáculo, el templo, vive el Señor, lo de la vestimenta, la separación, la unción, la consagración, todo lo que Dios pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento no ha sido eliminado, no ha sido caducado. Aquí no hay salvo, siempre salvo. Hay una nueva naturaleza que tenemos que dejar que aumente y crezca en nosotros a través del estudio, a través del ayuno, a través de la oración. No dejemos que la duda y la incredulidad nos quite nuestra nueva naturaleza, vive el Señor. Ningún hombre puede producir el cambio de nuestra naturaleza pecaminosa, solamente Cristo Jesús. Mucha gente dice, eso suena como si fuera ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción, esto es vida. Esto es vivir para el Señor. Esto es saber que tú no estás solo, sino que Cristo está contigo. Somos diferentes. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Aleluya. Vamos a mantenernos unidos al Espíritu de Dios. Vamos a mantenernos unidos a los hermanos. Vamos a mantenernos unidos en lo que tú tanto deseas. Y es que sentirte no solo, porque solo tú no estás. ¿Quieres sentir amor? Dios te da amor. No quieres sentirte solo, Dios es tu compañero y tu amigo, vive el Señor, aleluya. Podemos estar rodeados de mucha gente, pero solamente uno es el que te va a dar verdaderamente el ser tu compañero hasta los últimos días, y es Jehová Dios, aleluya. Oh, vive Jesús, el hombre falla, vive Cristo, pero Dios no falla, vive el Señor. No dejes que nadie cambie tu naturaleza espiritual. No importa, Dios es el dueño del oro y la plata. No vendas tus fundamentos, no vendas la palabra que hay en ti. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Vive el Señor, porque luego vendrá el crujir. Va a venir un día que va a venir Dios y va a separar el trigo de la cizaña. ¿Sabes algo? Cuando se recoge el trigo, vive el Señor, aleluya, se recoge conjuntamente con la cizaña. Pero ¿qué pasa? Viene el momento que es separada. No permitas que nadie cambie tu naturaleza espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas y guardes a cada uno de tus hijos. Ayúdanos a entender tu palabra, que nadie nos cambie nuestra naturaleza espiritual, Jehová Dios. Que nadie, Padre, Dios mío, quite, Jehová, lo que tú has sembrado en nosotros, Padre. Y siempre te daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, vive el Señor. Aleluya.